¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos. Hoy traigo un vídeo de esos recopilatorios, ya que estoy leyendo, estoy revisando, estoy chequeando por primera vez una de estas obras que considero que son icónicas y que está pues muy extensa en el tiempo, ya que tiene mogollón de tomos, mogollón de spin-offs. Pero bueno, que no se nos vaya la olla, porque yo voy a hablar de la serie regular, concretamente de Fábulas, la serie original de Vértigo, de la mano de Bill Willingham. De Bill Willingham. Willing, del señor Bill. La historia regular de Fábulas, y concretamente en este vídeo vamos a tratar los primeros 5 tomos de 15 que tiene la obra regular. Yo no había leído nunca nada de Fábulas, es una obra que originalmente venía del sello Vértigo. Actualmente está ECC sacando tanto los tomitos más pequeños como la versión deluxe, que es la que yo tengo a día de hoy. Y mi primer contacto con Fábulas fue jugando en la PlayStation 4 al videojuego de Telltale Games titulado The Wolf Among Us. Y diréis vosotros, ¿y qué es Fábulas? ¿De qué va? ¿Cuál es el lore de esta vaina? Bueno, os vais a volver tolocos, porque como el propio nombre indica, los personajes son fábulas conocidas de todos los tipos y colores de la cultura popular de todo el planeta. O sea, puede haber desde personajes de las películas Disney hasta personajes de, yo qué sé, historias antiguas, tradicionales, leyendas y demás chorradas. O sea, es que podemos encontrarnos desde personajes de El libro de la selva a monstruos míticos del cine. O sea, hay una mezcla allí muy extraña. Entonces todos los personajes os van a sonar, al menos dentro del contexto de sus historias originales, pero ahora vamos a vivirlas dentro de un contexto totalmente diferente. ¿Y cuál es ese contexto, diréis vosotros? Pues bueno, resulta que había unas tierras donde todas estas fábulas vivían tranquilamente, que eran las tierras natales, hasta que hace unos siglos apareció un villano conocido como el Adversario. A día de hoy aún no se sabe quién es exactamente, que atacó a estas fábulas en estas tierras natales y se hizo el emperador de las mismas, y muchas de ellas quedaron o atrapadas allí o directamente muertas, y muchas otras consiguieron escapar al mundo terrenal, por decirlo de alguna forma, al mundo de los vivos, concretamente a Nueva York, si no voy equivocado, y se han creado un propio barrio llamado Villa Fábula. Obviamente tiene un nombre falso cara a los humanos normales y corrientes, a los mundanos, como ellos los llaman. No los conocen como Villa Fábula, tiene otro nombre. Y también, por supuesto, no se puede ni hacer ningún tipo de comentario o algo que pueda destapar todo el temita. Y todas aquellas fábulas que no tengan o un aspecto humanoide o que hayan comprado algún tipo de hechizo que las haga humanoides, no pueden estar viviendo en Villa Fábula por el riesgo que ello conlleva, sino que viven en una zona alejada cara al norte de Estados Unidos llamada La Granja. Es un pequeño recinto también en el bosque donde todas las fábulas que no son humanas viven ahí. Dragones, los osos de los cuentos, los 3 cerditos, los ratoncitos, gigantes, o sea, todas las diferentes chungas y guays a su vez tienen que vivir en la granja, lo cual está bien, pero a la vez es un poco como una especie como de cárcel sin barreras, para que me entendáis, ¿no? Porque no pueden salir de ahí al final, pero viven libres. Entonces es un poco la dualidad. Básicamente ese es el contexto, el lore general de la historia de Fábulas. Y teniendo en cuenta los miles de personajes secundarios que conoceremos, pues podemos destacar a 2 personas por encima de todos como a lo mejor los personajes principales, que yo destacaría por un lado a Blancanieves, que no es, digamos, la alcaldesa de Villa Fábula, pero es un poco la que lleva el mando en las sombras, ¿vale? Porque tienen un propio alcalde, pero ella es como la regidora, para que me entendáis, de Villa Fábula. Y luego, por otro lado, tenemos a Feroz, que es nada más y nada menos que el lobo feroz, tanto el de los 3 cerditos como el de Caperucita, etcétera, etcétera. Cualquier fábula en la que haya un lobo, ahí está el lobo feroz, hijo de una loba y hijo del dios del viento, o el señor del norte, o como queráis llamarlo. Ese es el motivo por el cual el lobo feroz tiene ese soplido tan potente para hacer volar las casitas de los cerditos. Sé que muchos estaréis pensando que he consumido todo tipo de drogas mientras os hablo sobre esta historia, pero es que es real todo lo que digo, ¿eh? No es que me haya tomado una setilla de más,
es que estos son los personajes y estas son las tramas que vamos a tratar a continuación. Obviamente no me he leído los 15 números aún, voy poco a poco, entonces no puedo comentar aún ningún aspecto técnico ni un ámbito general. Puedo decir que me está gustando y es que es muy interesante, pero básicamente voy a contaros brevemente una especie de sinopsis con algún que otro spoiler, más o menos, de qué van estos primeros 5 tomos. Así que si no queréis saber nada, es el momento de dejar el vídeo, ahora que ya conocéis un poco por dónde van a ir los tiros, y si queréis conocer un poco qué vais a encontrar en cada uno de estos 5 primeros tomos, quedaos a continuación porque lo voy a contar así a bote pronto. En el primer tomo, que es este de aquí, que me encanta, por cierto, el arte de las portadas, es una de las cosas que más me flipa y me apasiona, es totalmente espectacular. Bueno, tenemos aquí lo que decía, que es de Bill Willingham, y por supuesto colaboran con él muchos autores como Lan Medina, Mark Buckingham, Steve Leolaha y Craig Hamilton, ¿vale? En cada tomo van a ir variando porque hay algunos dibujantes que van cambiando, imagino que habrá algún guionista o lo que sea que también variará, o colorista, entintador y demás. No voy a leer todos los nombres de los 5 tomos, pero os lo pondré aquí en vuestra cara para que podáis chequearlo quien esté interesado. En este primer tomo, básicamente, nos van a relatar, pues eso, la presentación del lore tal y como yo lo he explicado, y Feroz va a investigar el posible asesinato de Rosa Roja, que es la hermana de Blancanieves. Tendremos que desentrañar qué ocurre, quién ha sido el asesino, cómo ha sido el asesino, cómo ha sido el asesinato, etcétera, etcétera. Y a su vez, en sus páginas empezaremos a ver pues una especie de rebelión en la granja, nunca mejor dicho, porque habrá un puñado grande de estas fábulas que yo os he contado de aspecto no humanoide que quieran, digamos, pues eso, rebelarse contra Villafábula y generar una especie de guerra civil, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Es muy interesante el tema de las portadas, porque aunque parezcan así del todo abstractas, en realidad nos cuentan bastante de lo que vamos a encontrar en cada uno de los tomos, porque por ejemplo, aquí tenemos a Blancanieves, aquí como un poco reflejada. Este es Shere Khan, el villano del libro de la selva, que tenemos un encontronazo con él en un momento dado. Esta chica de por aquí es Rosa Roja, que es la protagonista de la cual vamos a investigar su asesinato. Y por aquí arriba, fumando un pitillo, tenemos a Feroz, que aún no le conoceremos mucho. Y aquí tenemos ya a un conejillo con 2 escopetas preparado para la rebelión. Así que poco a poco, si vamos repasando todo lo que nos muestran las portadas y contraportadas de los tomos, podremos ir viendo qué nos van a contar en su interior. Continuemos al siguiente tomo. El siguiente tomo ya es bastante hardcore. Aquí tenéis la portada, me encantan, repito, os la voy a enseñar así todas bien, independientemente del reflejo que pueda haber, porque quiero que os imaginéis un poco lo que yo sentí cuando los adquiría, porque el arte es espectacular. Y en este ya podemos ver un poco que la cosa se pone más seria, empezaremos a averiguar quién ha sido el causante de esa rebelión que hemos comentado anteriormente, veremos que Barba Azul, el pirata, sí, el pirata Barba Azul va a tener bastante importancia y va a tener un gran enfrentamiento contra el príncipe encantador, que es el típico príncipe que aparece en todas las películas de Disney, ¿vale? La Cenicienta, Blancanieves, etcétera, etcétera. De hecho es el exmarido de Blancanieves y de toda esta peña porque es un mujeriego empedernido. Estos dos van a tener un gran conflicto y también tanto Feroz como Blancanieves van a tener un conflicto con una de las mayores asesinas de la historia hasta la fecha, que no os podríais imaginar quién es una asesina loca y despiadada en esta historia. Pues sí, chicos, Ricitos de Oro va a ser una de las villanas principales y en este tomo tendremos nuestro super enfrentamiento contra ella. Es que es de locos. Pasemos al tercero. Este sería lo que yo puedo ya igualar a una especie de endgame. Como podemos ver aquí, tenemos una historia donde uno de los protagonistas será el chico de azul, el trompetista, y por otro lado tendremos aquí a Pinocho, sí, tal y como lo escucháis, Pinocho, y a Blancanieves. A raíz de un hechizo, tanto Blancanieves como Feroz se van una temporada al bosque y sin ellos quererlo ni beberlo, ¡pum! Bombaco. Blancanieves se queda embarazada, así que será uno de los puntos más importantes de la historia, pero sobre todo la presencia de esta muchacha, que aquí no se ve muy bien quién es, pero es nada más y nada menos que Caperucita Roja, la exnovia del chico de azul, que ha vuelto o ha aparecido en Villafábula después de que todo el mundo pensara que había muerto en las tierras natales. Habrá una historia ahí un poco chunguilla y el tema se resumirá en que habrá una batalla final bastante tocha entre parte del ejército
de las tierras natales, comandados, digamos, en un principio por el adversario, contra el vecindario de Villa Fábula. Y lo más loco de todos es que ese ejército del que os estoy hablando es nada más y nada menos que un ejército de pinochos. Os podéis imaginar la locura que vamos a poder vivir en este cómic, pero ya os digo que hay muchas muertes, mucha violencia, humor por todos lados, humor negro por todos lados, y si pensáis por algún pequeño instante que es algo para niños, se os va la olla, ¿vale? No tienen nada que ver. Así que vamos a pasar directamente al cuarto tomito. En este cuarto tomo, que la portada es así diferente, un poco más blanquecina, un poco más así a lo oriental, podemos ver diferentes cosas. Por un lado tenemos aquí un muchacho, tenemos aquí... ¡Ay! ¿Quién es? Es Blancanieves con 6 cuerdas. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, vayamos por partes. En un primer momento nos cuentan una pequeña historia, una especie de precuela donde se puede ver un enfrentamiento entre el lobo feroz y Frankenstein en una de las antiguas guerras que había aquí en el planeta. Sí, así como lo oís, una batalla entre Frankenstein, el monstruaco, contra el lobo feroz. Os quedáis todos locos. Y básicamente una de las cosas más importantes de este tomo, por un lado, serían las elecciones de Villa Fábula, que ha ganado el príncipe encantador sobre el antiguo alcalde. Tendremos que ver si promete o cumple verdaderamente con las promesas que había hecho durante la campaña electoral. Y luego, por otro lado, tendremos el nacimiento de los 6 hijos de Feroz y Blancanieves. Efectivamente, es una camada como de lobitos y son 6 niños con aspecto medio humanoide, medio licántropo, y lo más loco de todos es que flotan. De ahí que en la portada esté Blancanieves con 6 cuerdas, ya que los tiene atados del tobillo, porque si no los niños se le van volando. Sin duda alguna es una paranoia extraña y tendremos que ver qué misterio ocultan estos 6 niños, porque como podéis imaginaros, no todo va a ser tan básico como parir y ser felices, ¿no? Venga, pasemos al quinto y último de esta ronda. Y es que si en el cuarto tomo no nos bastaba con todo lo que había contado, además se ha presentado un nuevo asesino en Villa Fábula y en la granja, un supuesto asesino del viento, y no se sabe quién es, quién puede ser, pero el abuelo de los chavales tiene una pequeña sospecha. No os voy a hacer spoiler porque quiero que lo descubráis vosotros, y damos paso al ¡pum! Aquí lo tenéis. Quinto numeraco, bastante imponente, tanto el arte como el tochal, es un poco más tochito que los demás. Y aquí veremos en un comienzo la historia independiente de Jack. ¿Quién es Jack? Pues sí, Jack es el de las alubias mágicas, ¿sabéis? El muchacho que compró alubias y consiguió subir al cielo y matar a un gigante. Pues Jack, hay un momento de la historia en la que se separa bastante de Villafábulas y demás, va por libre, se va a Hollywood y se hace productor de cine. Más o menos tendrá una cierta importancia en la historia y es bastante interesante ver cómo evoluciona su personaje. Hay que decir que tanto Blancanieves como Feroz no les cae nada bien el príncipe encantador, y cuando este sale alcalde deciden dimitir de sus puestos. Entonces la nueva regidora y el nuevo, digamos, detective, sheriff, como queráis llamarlo, son la Bella y la Bestia. O sea, es toda una movida, y a lo mejor esta historia de Jack nos puede enseñar un poco cómo empiezan a desempeñar estos roles, estos personajes. Y es que en esta historia, en este quinto tomo, vamos a ver cómo el chico de azul, que era uno de los bedeles del edificio junto a Papamoscas y a Pinocho, se va a las tierras natales en busca tanto de Caperucita Roja como de Gepetto, el padre de Pinocho, a ver si lo puede encontrar por ahí, y resulta que termina siendo atrapado por el ejército del adversario. Ahí descubrirán que Gepetto está, digamos, encerrado, está siendo cautivo de ese ejército, y de hecho es él el que crea todo el ejército de Pinochos, y tiene una misión muy importante, que es la de arreglar a una persona muy representativa de ese territorio. Ya veremos cómo se desarrolla el asunto. Y ya llegando a la parte final de este tomo, tenemos como mini historias centradas en las 1001 noches, que me he leído un poco por encima, no voy a mentir, porque cuando se empiezan a desviar mucho de la trama principal de Villafábula y la granja, no me llama tanto la atención. Entonces básicamente os puedo decir eso, que hay un gran compendio de pequeñas historias donde nos enseñan el origen de diferentes personajes, siempre con el telón de fondo de las 1001 noches. Y más o menos esto es lo que os puedo enseñar de los 5 primeros tomos de Fábulas. Respecto al dibujado os enseñaré un poquito por aquí 4 cosillas, pero es lo que os digo, hasta que no lleguemos al punto final, al haberme leído los 15 tomos, no quiero hacer una valoración general tanto de la obra, ni a nivel sentimental, ni narrativo, ni técnico. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre estos primeros 5 tomos de Fábulas, y tú, concretamente,